Buen día compañeros, vamos a comenzar a ver el último tema de nuestra unidad, el cual se llama inductancia y capacitancia. Este, bueno, vamos a ver todo desde lo punto más básico que podamos encontrar. Y es que para hablar de inductancia y capacitancia, tendríamos que entender primero qué es un elemento pasivo y qué es un activo. Bueno, los elementos pasivos son aquellos que no tienen la capacidad de controlar la corriente por medio de otra señal eléctrica. Es decir, son los que no agregan energía eléctrica al circuito, a diferencia de los activos. Dice que aunque la capacitancia e inductancia son elementos pasivos, como lo acabamos de describir, tienen la propiedad de almacenar energía. Por lo tanto, se dice que pueden tener condiciones iniciales para las variables de voltaje y corriente. Esto obviamente en función de la energía que tengan almacenada. Hablando de la capacitancia, podemos decir que es lo que almacena la energía en un campo eléctrico, mientras que la inductancia la almacena en un campo magnético. Es la diferencia que existe entre la inductancia y la capacitancia. Hablando ya por último de elementos pasivos, el ejemplo a lo mejor más común que podemos encontrar, obviamente, pues es una resistencia. Vamos a seguir viendo qué es la capacitancia. Bueno, antes de ver qué es la capacitancia, vamos a definir qué es un capacitor. Un capacitor, o también llamado condensador, se asemeja mucho a una batería. Pues al igual que una batería, la función principal es almacenar energía eléctrica, pero obviamente que lo hace de forma diferente, que lo vamos a estar describiendo el proceso a través de estas diapositivas. El capacitor constituye un componente pasivo, perdón, ya lo vimos, que es un componente pasivo. A diferencia de la batería, el capacitor se carga de forma instantánea en cuanto la conectamos a una fuente de energía, pero no la retiene por mucho tiempo. Su descarga se produce también de forma instantánea cuando se encuentra conectado en un circuito eléctrico, se dice que va perdiendo carga. Una vez que se encuentra cargado, si esta no se emplea de inmediato, se empieza a autodescargar con el paso del tiempo o a los pocos minutos, como aquí lo maneja el autor. Bueno, el capacitor, como ya lo vimos, pues es un medio para acumular energía. Esto ocurre a medida que fluye la corriente a través del circuito eléctrico. Ambas placas, ahorita vamos a ver los componentes de un capacitor, en este caso nos habla de las placas, mantiene las cargas iguales, y a medida que la placa positiva recoge una carga, pues una carga igual fluye fuera de la placa negativa. Esto es lo que produce que se genere esta energía. Bueno, nosotros lo podemos representar en un diagrama de esta forma. Son placas paralelas que no se llegan a tocar, y aquí está representando pues el polo positivo, y físicamente la podemos observar de esta forma, aunque yo estoy seguro que ya las han de haber visto físicamente, y probablemente también ya hayan trabajado con este tema. Básicamente los capacitores se utilizan como filtros de corriente continua, ya que estos evitan cambios bruscos y ruidos en las señales debido a este funcionamiento que vamos a estar describiendo. Bueno, ya hablando un poco de las partes de un capacitor, eh, el funcionamiento o las partes que componen un capacitor podemos describirla de forma sencilla, y las clasificamos en tres partes, ¿no? Las placas metálicas, que son las encargadas de almacenar las cargas eléctricas. Aquí podemos ver estas placas metálicas que obviamente no se juntan porque existe un material dieléctrico o aislante que pues evita el contacto entre estas dos placas. Además de eso, existe algo que cubre todas las placas y el aislante, que lo conocemos como una carcasa de plástico, ¿no? Que es la encargada pues de cubrir las partes internas del capacitor. Bueno, vamos a ver un poquito de cómo es el funcionamiento de un capacitor.
Se supone que en su estado natural, cada una de las placas internas tiene el mismo número de electrones. Ya estuvimos describiendo en uno de los videos cómo es el concepto de los electrones y cómo esos influyen pues, en la carga eléctrica, ¿no? Bueno, cuando conectamos una fuente de voltaje a una de las placas, pierde electrones. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Existe cuando conectamos uno de los extremos del capacitor a la terminal positiva, existe una pérdida de electrones. Mientras que cuando lo conectamos uno de los extremos del capacitor a una terminal negativa, existe una ganancia de electrones. Ese movimiento de electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación. Es más o menos como podemos decir que funciona un capacitor. Ahora, tenemos que el material dieléctrico, que es el que se coloca entre las dos placas, y ya habíamos dicho que sirve para que evitar el contacto entre sí. También una de las funciones que tiene es que nos permite que los electrones no pasen de un extremo de una placa a la otra placa. Cuando nosotros desconectamos la fuente de alimentación, ¿qué sucede con los electrones ganados? Pues regresan a las placas correspondientes para alcanzar su estado natural con el mismo número de electrones cada una, como lo podemos ver aquí en este diagramita, que empieza a volver a su forma natural. Bueno, vamos a seguir con esta presentación. Y lo que seguiría son que analizamos los tipos de capacitores. Dentro de los tipos encontramos uno que se llaman electrolíticos, que a pesar de que existen estos capacitores electrolíticos no polarizados, obviamente pues no son tan comunes como los polarizados. Dice que esto se debe a que se utilizan en corriente directa, donde siempre se tiene un polo negativo y uno positivo. Estos capacitores tienen una vida útil predefinida y aunque no se utilizan, pues se deterioran con el tiempo. Las aplicaciones que tienen estos capacitores pues son para las fuentes de alimentación o para los filtros. Para identificar la terminal de estos dispositivos solo basta con buscar una franja de color dentro de la carcasa o bien identificando la terminal más corta. Son como podemos identificar pues la polaridad de este tipo de capacitores. Otro tipo son los de cerámicos, que algunas de sus características son que no tienen polaridad, tienen un código impreso además en una de sus caras, de las cuales los primeros dos números indican el valor y el tercer número es el número de ceros que se agrega, entendiendo lo siguiente: el valor siempre viene codificado con picofaradios. Ahorita vamos a ver un poquito de las unidades de esos capacitores. Igual se utilizan para filtros, osciladores o para acoplar diferentes circuitos, pero una de las desventajas es que son bastante sensibles a los cambios de temperatura y de voltaje. Ahorita vamos a hablar en unas diapositivas de cómo podemos medir esa capacitancia. Otro tipo se llaman de película. Tiene su principal característica de que el capacitor pues es de plástico, ¿no? No son polarizados y tienen una capacidad de autorreparación, y principalmente los vamos a ubicar en configuraciones de los circuitos que tengan referencia con el audio. Otro tipo de capacitor de mica se utilizan cuando se requiere una gran estabilidad, ya sea por temperatura o por tiempo, y también cuando hay una carga eléctrica alta. De las aplicaciones que se tienen en este tipo de capacitor, pues son aplicaciones industriales, amplificadores de válvula, y cuando la precisión es uno de los factores que es importante en el armado del circuito. Bueno, ya obviamente hay otros tipos de capacitores que no quise mencionar porque son los más comunes, los que acabamos de ver. Hablando un poquito de la capacitancia, ya vimos cómo lo medimos, ¿no? Bueno, la capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger o almacenar energía de forma eléctrica. La unidad con la que la medimos la vamos a llamar un faradio,
que es la cantidad de la capacitancia, ¿no? La mayoría de los dispositivos eléctricos domésticos contienen capacitores que solamente producen una fracción de un faradio. Por ello es que se tienen algunos prefijos para poder identificar esta capacitancia. Observamos que la cantidad de un faradio es muy grande, por lo cual vamos a tener estos prefijos. El primero que tenemos ahí en pantalla es un milifaradio, el cual en su notación científica vemos que es 10, la unidad por 10 a la menos 3. El siguiente es microfaradio, en su notación científica por 10 a la menos 6. Nanofaradio, en su notación científica 10 a la menos 9. Y picofaradio, que sería 10 a la menos 12. Ya por último, vamos a ver un poquito de las unidades con las cuales determinamos la capacitancia. Esto lo obtenemos con la siguiente fórmula que está aquí en pantalla, donde Q representa las cargas medidas en coulomb y la V pues los volts, ¿no? Y de esto vemos que un farad es igual a un coulomb sobre un voltaje. Entonces, bueno, ya lo que sigue en la clase, en otro video, es ver un poquito de inductancia, que lo veríamos el viernes. Entonces, por mi parte, pues ya sería todo, y ahí les voy a incluir una actividad en este video.